Hola a todos, mi nombre es Irene Castaño Caballero y como representante del grupo formado por Marta Cabañas, Sonia Cantalapiedra, Marina del Bosque y por mí, os voy a hablar de la ludopatía y otras adicciones comportamentales. En primer lugar, haré una introducción y luego pasaré a hablar de la ludopatía, hablando del concepto y la epidemiología, la clínica, el diagnóstico y por último el tratamiento. Las adicciones comportamentales o adicciones sin sustancias son actividades y comportamientos cotidianos que crean dependencia y falta de control sobre uno mismo interfiriendo en la vida cotidiana del sujeto. Aparte de la ludopatía, existen otras adicciones comportamentales como son la adicción a las tecnologías, al sexo o a las compras. La ludopatía, según la OMS, es un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuesta, los cuales dominan la vida del enfermo en prejuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares. Esta conducta persiste a menudo y se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas, tales como pérdida de la fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas. En cuanto a su epidemiología, su prevalencia está influenciada por la disponibilidad del juego y el tiempo que se dedica a este. Se estima una prevalencia global de entre el 0,4 y el 3,4%, la cual está aumentada hasta un 8% en adolescentes y estudiantes universitarios. Uno de los problemas que se han visto en los últimos años es el aumento de las casas de apuesta. En Madrid, por ejemplo, desde 2017 ha habido un aumento del 141% del número de casas de apuestas, lo cual es un problema y aumenta la prevalencia. Nosotras, como caso clínico, hemos visto la película del jugador y hemos tomado como paciente al protagonista, que es ludópata. Entonces os voy a hablar un poco del protagonista y luego ya hablaré de la clínica del trastorno. Jim Bennett es un catedrático de literatura y adicto al juego. El único apoyo familiar que tiene es su madre, con la que no tiene muy buena relación, y una de sus alumnas con la que empieza a salir a lo largo de la película. Al principio de la película se ve sumergido en una gran deuda tras fugarse todo lo que le presta un gángster chino en su casa de apuestas habitual y perderlo. Para pagarla deberá pedir dinero prestado a los peces gordos de la ciudad. A lo largo de la película se ve cómo el protagonista, cada vez que consigue dinero, lo apuesta y lo pierde, jugando al blackjack, aumentando aún más su deuda. Llega un punto que su desesperación es tan grande y las amenazas son tales que le tiene que pedir dinero a su madre. Una vez que tiene el maletín con el dinero para pagar todas las deudas, en vez de pagarlas, va a jugar, lo apuesta todo y lo pierde, aumentando muchísimo su deuda. Bennett recibe un ultimátum de todos los que debe dinero, que le piden como fianza su casa y el coche. Desesperado, vuelve a pedir dinero otra vez con la convicción de que esta será la última. En la última apuesta se juega miles y millones de dólares. Jim Bennett decide apostar todo a la ruleta, 50-50, negro-rojo, y al final lo acaba apostando todo al negro y gana. Así consigue liquidar todas sus deudas y al final de la película se ve cómo sale de la casa de apuestas y se va a buscar a su novia para empezar una nueva vida sin el juego. Vale, ahora voy a hablaros de la clínica, que se ve muy reflejada en la película en nuestro protagonista, y luego hablaré del diagnóstico y el tratamiento. La clínica es una evolución en la que al principio el sujeto empieza a gastar poco dinero con ganancias que favorece el posterior desarrollo de creencias irracionales en torno al juego. Empieza a ser incapaz de aprender de la experiencia, gastando cada vez más cantidad de dinero y con la idea de continuar jugando solo por la falsa ilusión de poder recuperar lo perdido. Cada vez va controlando menos la situación y empieza a engañar para justificar lo perdido, o incluso para pedir más dinero, ya sea para pagar las deudas o para seguir jugando. Sus relaciones personales, familiares y laborales empiezan a resentirse, acabando incluso muchas veces cometiendo delitos para continuar su adicción. A veces incluso llegan a cometer el suicidio porque no saben cómo poner fin al proceso en el que están inmersos.
Este trastorno conlleva unas comorbilidades asociadas. Estos sujetos tienen predisposición a padecer patología psicosomática como hipertensión arterial, migraña, patología gastrointestinal, etc., probablemente relacionada con la situación personal que les genera la adicción. Aunque existen pocos estudios al respecto, también se ha visto que tienen una elevada proporción de patología psiquiátrica comórbida, como trastornos de la personalidad, abuso de sustancias, trastornos afectivos y trastornos de ansiedad. Vale, seguimos con el diagnóstico, los criterios diagnósticos del DSM-4 y DSM-4-TR. El comportamiento de juego desadaptativo, persistente, recurrente, cumpliendo al menos 5 de los siguientes ítems. Preocupación por el juego, necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero, fracaso repetido de los esfuerzos para controlar o detener el juego, inquietud o irritabilidad cuando se intenta detener o controlar el juego, uso del juego como estrategia de escape a los problemas o como alivio de la disforia, después de perder el dinero, volver otro día para intentar recuperarlo, engañar a la familia o al terapeuta para ocultar el grado de implicación, cometer actos ilegales para financiar el juego, haber arriesgado o perdido trabajo y o relaciones interpersonales y confiar en los demás, en que los demás le proporcionen dinero para aliviar su situación. Y como segundo criterio, el comportamiento del juego nos explica mejor por la presencia de un episodio maníaco. La única diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5 es que el DSM-5 ha creado una nueva categoría en la que recoge las llamadas adicciones conductuales, pero por lo demás sigue todo igual. Ahora os voy a poner un fragmento de la película en la que se ven algunos de estos criterios para que lo veáis representado. Aquí se ve como cada vez que gana quiere más y más en vez de coger el dinero que ha ganado.
Bueno, y aquí es donde es una de las escenas en las que se ve esta adicción al juego que tiene nuestro protagonista y cómo a pesar de haber perdido todo el dinero, no quiere más dinero para seguir apostando y jugando. Bueno, otra de las escalas diagnósticas es el CIE-10. En esta, para definir a un paciente como adicto al juego, eh, debe de tener estos 4 criterios. El primero, la presencia de 2 o más episodios en un periodo de al menos un año, que estos episodios carezcan de provecho económico para el sujeto y sin embargo se reiteren a pesar de los efectos perjudiciales que tienen a nivel social, laboral y sobre los valores y compromisos personales. El sujeto describe la presencia de un impulso intenso a jugar difícil de controlar y afirma ser capaz de dejar de hacerlo mediante el único esfuerzo de su voluntad. Y por último, la preocupación con pensamientos o emociones mentales relacionados con el acto de jugar o con las circunstancias que lo rodean. Diferenciando esta escala de criterios con el DSM-5, se ve que el CIE-10 exige que haya al menos 2 periodos en un año, cosa que no recoge el DSM-5. Con respecto a la evaluación y al diagnóstico del trastorno, existen varios cuestionarios de screening. Para la evaluación y el diagnóstico del trastorno, en primer lugar, tenemos 2 cuestionarios de screening. Los 2 más importantes son el SOGS y el IBET Screen. El SOGS o South Oaks Gambling Screen consta de 20 cuestiones sacadas de los criterios diagnósticos del DSM-4 y DSM-5 y es el que habitualmente se usa. El IBET Screen es un cuestionario mucho más rápido que solo tiene 2 preguntas, pero que posee gran sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Una vez tenemos el screening positivo, realizaremos el diagnóstico definitivo usando los criterios diagnósticos previamente mencionados del DSM-4 o de la CIE-10. También es importante realizar un diagnóstico diferencial con las conductas que aparecen a veces en el transcurso de otros trastornos psiquiátricos, como en la esquizofrenia, en los trastornos mentales orgánicos, demencia incipiente o el retraso mental. También hay que hacer un diagnóstico diferencial con juego social y juego profesional. El juego social se trata de aquel juego que aparece entre amigos o compañeros de duración limitada y con pérdidas aceptables que se han determinado previamente. Y el juego profesional se trata de aquel juego que se realiza a nivel más profesional, con riesgos limitados y con disciplina central, y aunque algunos individuos podrían presentar dentro de esta categoría problemas asociados al juego, no cumplen todos los criterios diagnósticos de juego patológico. Además, hay que hacer una evaluación de las posibles comorbilidades asociadas al juego patológico, debido a que condicionarán la gravedad y el abordaje terapéutico. Y por último voy a hablaros del tratamiento. Este trastorno es un gran problema sociosanitario, pues hay muy pocos estudios y los estudios que hay están en fases iniciales. Tenemos 2 modalidades de tratamiento, la psicoterapia y el tratamiento farmacológico. Dentro de la psicoterapia tenemos por un lado la terapia cognitivo-conductual, que usa técnicas reductoras de la ansiedad, que llevan a una desensibilización imaginada y al entrenamiento con relajación. Y por otro lado, las técnicas de control de estímulos, que ayudan al paciente a controlar el dinero que maneja, a evitar a compañeros de juegos y a evitar zonas de juego habituales. Y por otro lado, los grupos de autoayuda, jugadores anónimos, en los que se realiza la confesión pública del problema, es que están formados por jugadores y exjugadores. Este tipo de terapia tiene poca eficacia si no se combina con ayuda profesional. Por otro lado, el tratamiento farmacológico tenemos los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo y los antagonistas opiáceos. Dentro de los antidepresivos podemos usar la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, en dosis de 125 miligramos al día durante 10 semanas.
o los ISRS. El primer fármaco que demostró eficacia fue la fluvoxamina, que se usa en dosis de 200 miligramos al día durante 8 semanas. Otros estudios más recientes han demostrado eficacia del citalopram y de la paroxetina. Los estabilizadores del ánimo. El carbonato de litio se emplea en los pacientes que asocian trastorno bipolar. Los estudios no permiten diferenciar si se produce mejoría en la conducta del juego o se atribuye al abordaje adecuado del tratamiento con la patología de base. Y por otro lado, la carbamazepina, que ha demostrado eficacia en el jugador patológico de larga evolución. Por último, se pueden usar antagonistas opiáceos. Considerando el juego patológico como una adicción sin sustancia, se está estudiando el tratamiento con naltrexona, una dosis media de 150 miligramos al día cada 48 horas, por su capacidad de inhibir la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Actualmente lo que se utiliza es una asociación de la terapia cognitivo-conductual con el tratamiento farmacológico. Y bueno, aquí os dejo la bibliografía que hemos utilizado y aquí os dejamos 5 preguntas test. Señale la respuesta falsa respecto a la definición de juego patológico de la OMS. A. Trastorno que se caracteriza por una o más participaciones en juegos de apuestas. B. Trastorno que se caracteriza por la presencia de frecuentes y reiterativas participaciones en juegos de apuestas. C. Las apuestas dominan la vida del paciente. D. Puede incrementarse por consecuencias sociales adversas, deterioro de la unidad familiar, entre otras. Y la respuesta falsa es la A. Trastorno que se caracteriza por una o más participaciones en juegos de apuestas. La siguiente pregunta. ¿Cuál no es un criterio diagnóstico de juego patológico según el DSM-4? Preocupación por el juego. B. Fracaso repetido por los intentos de controlar el juego. C. Después de perder dinero, no volver otro día para intentar recuperarlo. Y D. Confiar en que los demás le proporcionen dinero para aliviar su situación. Y la que no es un criterio diagnóstico es la C. Después de perder dinero, no volver otro día para intentar recuperarlo. Al revés, el paciente intenta recuperarlo volviendo a jugar. Tercera pregunta. ¿Cuál es el test de screening diagnóstico más usado de juego patológico? A. Test de Bardell. B. SOGS. C. Test de Lee-Beth-Screen. Y D. Test de Katz. Y la respuesta correcta es la B. SOGS. Este era el test de screening que contenía 20 preguntas y que era el más completo de todos, basándose en los criterios del DSM-4. La cuarta pregunta. Si consideramos el juego patológico como una adicción sin sustancia, DSM-5, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? A. Clomipramina y psicoterapia. B. Carbamazepina y psicoterapia. C. Naltrexona y psicoterapia. O D. Solo psicoterapia. Y la opción correcta es la C. Naltrexona y psicoterapia, ya que la naltrexona es un antagonista de los opioides. Y la última pregunta, señale la incorrecta. A. La terapia cognitivo-conductual se basa en técnicas reductoras de la ansiedad y técnicas de control de estímulos. B. Los grupos de autoayuda tienen eficacia por sí mismos. C. Los grupos de autoayuda están compuestos por jugadores y exjugadores. D. Dentro de las técnicas reductoras de la ansiedad encontramos la desensibilización imaginada y el entrenamiento en la relación. Y la respuesta incorrecta es la B. Los grupos de autoayuda tienen eficacia por sí mismos. Recordad que los grupos de autoayuda eran eficaces siempre que se combinasen con terapia cognitivo-conductual o médica. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y esperemos que os hayáis enterado.